Hola a todos, bienvenidos a un día más de aprendizaje. En esta ocasión estaremos hablando sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 75 años, después de que la Primera República cayera tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. La Revolución Francesa fue producto de muchos factores internos y externos que tuvieron mucha importancia a la hora de la manifestación en general. Que estos hechos fueron provocados por el desequilibrio de la nación en cuanto a aspectos económicos, sociales y culturales, ya que no todos estaban en condiciones de igualdad. Sin embargo, se ha establecido que la actividad revolucionaria comenzó a gestarse cuando en el reinado de Luis XVI, de 1774 hasta 1792, se produjo una crisis en las finanzas reales, debido al crecimiento de la deuda pública. Es importante mencionar que a pesar de que Francia era un país con una economía de expansión, tenía una estructura social conflictiva y un estado monárquico en crisis. De hecho, puede hablarse de una crisis del 7, reseña histórica de la Revolución Francesa, capítulo 1, antiguo régimen en toda Europa occidental. Pero en el Estado francés se torna en la causa principal de la crisis del campo y los levantamientos campesinos, además de la existencia de una burguesía que había adquirido conciencia de su papel en cuanto a los cambios que necesitaba la sociedad francesa de aquel entonces. Existía así también una oposición generalizada contra reglas económicas y sociales que favorecían a grupos privilegiados, tal como se indica en la cita siguiente. La mayor parte de la población estaba descontenta a causa de la pobreza y la obligación de pagar impuestos elevados. A ello se sumaba la situación del Estado francés, el cual padecía una grave crisis financiera. Gastaba mucho más de lo que ingresaba, en parte debido al apoyo económico enviado por el gobierno a las 13 colonias inglesas en la Guerra de Independencia y por el costo elevado que representaba la manutención de los grupos privilegiados. Durante el reinado de Luis XV y Luis XVI, diferentes ministros trataron sin éxito de reformar el sistema impositivo y convertirlo en un sistema más justo y uniforme. Tales iniciativas encontraron fuerte oposición en la nobleza, que se consideraba a sí misma garante en la lucha contra el despotismo. Dichos ministros, tras un estudio detallado de la situación financiera, determinaron que esta no era sostenible y que se precisaba llevar a cabo reformas importantes. Proponían un código tributario uniforme en lo que concerniente a la tenencia de tierras. Durante el reinado de Luis XV y Luis XVI, diferentes ministros trataron sin éxito de reformar el sistema impositivo y convertirlo en un sistema más justo y uniforme. Llevar a cabo las reformas propuestas por los anteriores ministros, pero estas encontraron nuevamente una fuerte oposición, sobre todo por parte del Parlamento de París. Se trató de proseguir con la reforma tributaria a pesar de los parlamentos, pero esto ocasionó una masiva resistencia de los grupos pudientes que desembocó en el retiro de los préstamos a corto plazo. Tales préstamos daban oxígeno y vida a la economía del Estado francés en aquel momento, por lo que esto indujo prácticamente a una situación de bancarrota nacional,
De acuerdo al anterior, se consideraban como parte de los antecedentes de la revolución la bancarrota en la que se encontraba el Estado de Francia en 1778 y la negativa a convocar a los Estados Generales por parte de Luis XVI para aumentar los impuestos de manera igualitaria, es decir, a toda la población, y se toma como comienzo de la revolución la convocatoria de los Estados Generales el 5 de mayo de 1789, que se erigen en Cortes Constituyentes. Se consideraba que la Revolución Francesa tuvo dos fases fundamentales, siendo la primera en la monarquía constitucional entre 1789 y 1792, y otra en la Convención durante 1792 y 1794, en la cual que se distingue el periodo del terror de 1793 y 1794. La misma concluye con el golpe de Estado que dio Napoleón Bonaparte, que se erigen en Cortes Constituyentes. Se consideraba que la Revolución Francesa tuvo dos fases fundamentales, siendo la primera en la monarquía constitucional entre 1789 y 1792, y otra en la Convención durante 1792 y 1794, en la cual que se distingue el periodo del terror de 1793 y 1794. La misma concluye con el golpe de Estado que dio Napoleón Bonaparte. La masonería, que es una ideología humanista proveniente del racionalismo y el naturalismo, según ella, la naturaleza está guiada por la razón que lleva por sí sola a toda la verdad y consecuentemente a la libertad, igualdad y fraternidad. La masonería, que es una ideología humanista proveniente del racionalismo y el naturalismo, según ella, la naturaleza está guiada por la razón que lleva por sí sola a toda la verdad y consecuentemente a la libertad. En términos generales, fueron varios los factores que influyeron en la revolución y se pueden abordar a partir de 4 puntos de vista. Desde el punto de vista social, se tiene el auge de la burguesía, con un poder económico cada vez más grande y fundamental en la economía de la época. El odio contra el absolutismo monárquico se alimentaba con el resentimiento contra el sistema feudal por parte de la emergente clase burguesa y de las clases populares. Desde el punto de vista político, un Estado anclado en un sistema absolutista que no respondía a las exigencias de una realidad cambiante, donde se rechazaba la separación de los poderes del Estado, que trajo como consecuencia el estancamiento de la sociedad. Desde el punto de vista ideológico, tuvo importancia la extensión de nuevas ideas producto del periodo de Ilustración, los conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad, o de rechazo a una sociedad dividida, o las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes del Estado. Fueron las nuevas ideas expuestas por los exponentes del periodo de la Ilustración, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que encontraron eco en la sociedad francesa. Todo ello fue rompiendo el prestigio de las instituciones del antiguo régimen y ayudaron a su derrumbe. Desde el punto de vista económico, la inmanejable deuda del Estado fue exacerbada por un sistema de extrema desigualdad social y de altos impuestos que los estamentos privilegiados, nobleza y clero, no tenían obligación de pagar, pero que oprimía al resto de la sociedad. Hubo un aumento de los gastos del Estado y en el descenso de los beneficios para los terratenientes. Hubo también una escasez de alimentos en los meses procedentes a la revolución. Todo lo anterior con el tiempo ayudó a la agudización de las tensiones, tanto sociales como políticas, que se desataron cuando se produjo una gran crisis económica a consecuencia de dos hechos puntuales: la colaboración de Francia con la independencia estadounidense, que ocasionó un gigantesco déficit fiscal, y la disminución de los precios agrícolas. A manera de síntesis, se puede establecer que las causas de la revolución son un conjunto de factores políticos, económicos y sociales que pueden resumirse del modo siguiente.
3/4 una estructura tradicional arcaica, minada por la evolución de la economía y el auge de la burguesía, que clamaba el poder político paralelo al económico que disfrutaba. 3/4 exigencias de cambio político, acorde con las renovadoras teorías del liberalismo propuestas por los filósofos ilustrados y racionalistas. 1/4 descontento del estado llano o tercer estado, cada vez más presionado por los impuestos. En el sentido anterior se determina que se había producido en última instancia un desajuste entre las necesidades sociales, políticas y económicas del país y anquilosamiento de sus gobernantes. Bueno, espero hayan llegado hasta el final del video y no se hayan perdido ningún paso sobre la Revolución Francesa. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle un me gusta a este video. ¡Feliz día!